Hola a todos, mi nombre es Fede y les doy la bienvenida una vez más a mi canal El Templo de Apolo. Hoy vamos a estar hablando de los efectos, beneficios o quizás aprendizajes que se desprenden de la práctica de la meditación en base a mi experiencia personal. Vamos a comenzar hablando por aquellos efectos que son más inmediatos o a corto plazo y que de alguna forma también son más concretos. Justo después de haber meditado, nos vamos a dar cuenta o a percibir de que nuestro estado mental ya no es el mismo de cuando empezamos a meditar. Lo más probable es que nos sintamos más relajados, más tranquilos, una cierta sensación de paz, más enfocados. Es una sensación quizás a veces difícil de describir en palabras. Es algo que más bien se tiene que experimentar. De todas formas, esto no siempre va a ser así y va a depender principalmente de cuánto tiempo hayamos meditado y del bullicio de nuestra mente en ese día. Porque también se van a dar cuenta a medida que vayan practicando la meditación que nuestra mente un día es una cosa y al otro día es otra. Y lo que quiero decir con esto es que un día nuestra meditación, la mente puede estar súper concentrada, en paz y con pocos pensamientos, y al día siguiente estar completamente acelerada, súper inquieta y con un montón de pensamientos. Y si estamos en este segundo caso, nos va a tomar un poco más de tiempo superar este bullicio inicial, pero eventualmente se logra. Entonces, el beneficio inmediato que obtenemos después de meditar tiene que ver mucho con aquietar la mente, con despejarla de todo ese ruido que suele haber, experimentando así una mayor claridad mental. A mí me resulta también una buena herramienta o técnica para hacer justo antes de ponerme a trabajar o a estudiar, o incluso cuando ya lo estoy haciendo y me siento un poco disperso, porque creo que puede aportar un buen boost de concentración que viene muy bien en esos casos. El siguiente beneficio tiene que ver con el estrés y la ansiedad. Gran parte del estrés y la ansiedad que experimentamos hoy en día se debe a que nuestra mente está prácticamente todo el tiempo rumiando en el pasado o en el futuro. Como que en algún punto vivimos sufriendo por lo que ya pasó y preocupándonos por lo que podría pasar. Y lo que nos enseña la meditación, justamente, es a estar presentes en el aquí y el ahora, en lo que está pasando en este momento. Nos enseña a ponerle toda nuestra atención a la tarea que estamos haciendo ahora mismo. Y de esa manera dejamos de vivir en el pasado y en el futuro y comenzamos a vivir más en el ahora. Y en consecuencia, ese estrés y esa ansiedad que nos suelen acompañar todos los días se reduce bastante. Un consejo que puedo darles para ayudarles a que logren esto más rápidamente es que no tengan la actitud de medito 10 minutos al día y después durante todo el resto del día me olvido de la meditación, sino que la idea sería que llevemos la sensación o eso que nos enseña la meditación, llevarlo a nuestra vida diaria, comenzar a aplicar eso que experimentamos cuando meditamos en nuestra vida cotidiana. Principalmente esto de estar presentes. Y para que tengan una idea de lo que significa estar en este estado de presencia, piensen en esa actividad que les gusta hacer o que les engancha, que quizás les divierte o les apasiona. Esa en la que pierde la noción del tiempo y las horas se pasan volando. Bueno, esa sensación en la que estamos súper concentrados e inmersos en lo que estamos haciendo y no existe nada más, esa es la sensación de estar viviendo el momento presente. Bueno, ahora vamos a ver algunos beneficios o por ahí más bien aprendizajes de más a mediano o largo plazo que quizás también son un poco más abstractos. Pero antes decirles que si aún no se suscribieron,
se suscriban al canal y le den a la campanita para que les avise cuando suba un nuevo video. Y también, si les interesa comenzar a practicar la meditación, tengo un video donde hablo sobre la meditación mindfulness que se los voy a dejar por acá arriba. Y ahora sí, continuamos. Después de un tiempo de haber estado observándonos a nosotros mismos, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, vamos a caer en la cuenta de que no somos nuestros pensamientos y no somos nuestras emociones, porque las estamos observando. Entonces hay algo más, aquello que observa esos pensamientos y esas emociones, nuestra conciencia. Y de la mano de esta realización también viene otra que tiene que ver con que no tenemos control sobre nuestros pensamientos y nuestras emociones. No decidimos cuando un pensamiento surge o una emoción. Simplemente sucede, los pensamientos aparecen, las emociones surgen y eso es algo sobre lo cual no tenemos control. O al menos directamente. Y ahora en breve van a ver con lo que les voy a decir que vamos a tener un cierto tipo de control en algún punto. Entonces, desidentificarnos de nuestros pensamientos y nuestras emociones nos hace más libres y en algún punto nos empodera, porque al poder distanciarnos de ellos, creamos un espacio entre nosotros y nuestra mente que nos permite relacionarnos con ella de otra manera. Y acá viene uno de los aprendizajes más potentes y más fuertes, y es que podemos elegir qué pensamientos creernos y cuáles no. Decidir qué pensamiento me sirve y cuál me juega en contra. Cuáles son los pensamientos que me impulsan y me llevan a donde yo quiero ir. Y cuáles son los que me bloquean o me traban. Y entonces, aquellos pensamientos que no necesito, al entender que yo no soy ellos, que no me definen, soy capaz de dejarlos ir. Simplemente dejarlos que pasen. Porque lo que sucede normalmente es que al estar muy identificados con nuestros pensamientos, nos aferramos a ellos. Y también ocurre algo muy parecido a un nivel más alto con las creencias. Esto es, así como no somos nuestros pensamientos ni nuestras emociones, tampoco somos nuestras creencias. Sin embargo, podríamos decir que las creencias son como estructuras mentales más difíciles de flexibilizar o de construir que los pensamientos. Y es más probable que nos cueste más desidentificarnos de ellas. Y algo que sucede, para que presten atención y se observen, es que cuando estamos muy identificados con alguna creencia y en algún lado leemos o alguien dice algo que contradice esa creencia, nos va a generar una reacción negativa en nosotros. Lo vamos a sentir como un ataque. Y eso es porque si nosotros nos identificamos con esa creencia y alguien dice, no, esto no es así, es como un ataque a nuestra identidad y por eso reaccionamos como a la defensiva, digamos. Si nos ponemos a la defensiva, en general, es porque estamos muy identificados con algo. Y bueno, entonces a través de la observación y de ponerle conciencia y atención a estos procesos, podemos ir desidentificándonos de estas creencias que están quizás muy arraigadas en nosotros, para poder flexibilizarlas y que eso nos dé la libertad de poder discutir sobre ellas sin que eso nos afecte personalmente y que a la vez estemos genuinamente dispuestos a cambiar nuestra creencia. O sea, el punto ideal sería, bueno, tengo esta creencia firme, pero a la vez es flexible y soy capaz de escuchar y debatir sobre otra posición sin que eso me afecte. E incluso, en última instancia, soy capaz de modificar mi propia creencia. Otra cosa importante que aprendemos es lo que yo llamo el bucle de retroalimentación negativa. Esto es, normalmente cuando nos sentimos tristes o enojados o con algún tipo de emoción negativa, lo que tendemos a hacer es a reforzar
esa tristeza o ese enojo con pensamientos que generan más tristeza y más enojo. Y de esa manera entramos en un loop, en un bucle del cual no salimos. Pero entonces, al poder observar, al poder registrar lo que está sucediendo, registrar esa emoción y registrar esos pensamientos que están surgiendo, que me generan más tristeza y más enojo, o lo que sea, de repente puedo dejar pasar esos pensamientos. Puedo llevar mi atención a otro lado y de esa forma cortar ese bucle y dejar solo la emoción. Y esa tristeza, ese enojo, como toda emoción, simplemente es pasajera. Y lo mejor que pueden hacer en esos casos es simplemente abrazar y sentir esa emoción. Estar presente con ella sin agregarle nada más. Y haciendo eso, lo más probable es que esa emoción se termine yendo más rápido. Y finalmente, todo esto nos lleva a que vamos a poder pasar de reaccionar inconscientemente a responder de manera consciente. Esto es, normalmente vivimos un poco a merced de lo que nos sucede. Es decir, las cosas que nos pasan despiertan reacciones en nosotros, que son inconscientes. Tenemos un pensamiento o tenemos una emoción que no controlamos, que simplemente pasa. Como por ejemplo, cuando quizás alguien nos dice algo hiriente, depende de cada persona, pero es probable que nos genere o un sentimiento de enojo instantáneo o de dolor, de tristeza. Y no es algo que nosotros decidamos en ese momento. Sin embargo, a través de toda esta práctica que venimos haciendo, vamos a empezar a ganar, por decirlo de alguna manera, ciertos milisegundos antes de que suceda esa reacción en los que tenemos el poder de modificarla. De repente podemos atrapar ese pensamiento que nos está por generar un enojo contra la persona que nos dijo algo que nos resulta agresivo, cazar ese pensamiento y decir no voy a creérmelo. Y al no creerme ese pensamiento que me incita a enojarme con esa persona, digamos, freno esa reacción, pensamiento, emoción. Porque los pensamientos generan emociones, pero solo si los creemos. Entonces, en vez de creerme ese pensamiento automático, instantáneo, esa reacción que me incita a enojarme con esa persona que me agredió, que me agredió verbalmente, digamos, puedo frenar eso y reflexionar de por qué esa persona me está agrediendo, por qué me está diciendo eso que me está diciendo, digamos. De repente puedo darle otro enfoque a la situación, digamos. Y bueno, no siempre se va a poder lograr esta capacidad de responder conscientemente. Lleva mucha práctica, hay que prestar mucha atención. Lo más probable es que comencemos por reaccionar y después darnos cuenta de que reaccionamos inconscientemente. Ese va a ser el primer paso. A medida de que nos vayamos dando cuenta cuando reaccionamos inconscientemente, vamos a estar más atentos para la próxima. Y así va a llegar un momento en que vamos a poder frenar esa reacción y elegir cómo responder ante una determinada situación. Y elegir de manera consciente. Y esta capacidad, esta habilidad, nos da mucha libertad e independencia. Porque ya no estamos a merced de lo que nos pasa, ya no somos víctimas de nuestras circunstancias. Porque en última instancia tenemos un poder interno, es decir, somos nosotros mismos los que decidimos cómo sentirnos o cómo pensar o cómo relacionarnos con aquello que nos sucede. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy, con una temática un poco más compleja por ahí. Y los animo en los comentarios a que me cuenten qué les pareció, si creen que les puede servir. Y por último, como siempre, si les gustó, no se olviden de darle like, de compartírselo a alguien que crean que les puede servir. Y si aún no se suscribieron, los invito a que se suscriban y le den a la campanita para que no se pierdan ningún nuevo video. Un saludo y nos vemos en el próximo video.